Bien, buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Si me pueden escuchar, por favor, me escriben en el chat. Sí, gracias Fernando, un gusto por acá, Ronaldo, Jesús. Y bueno, muchas gracias a todos de verdad por su participación el día de hoy. Eh, Bien, como todos saben, estamos haciendo esta serie de Meetup online y básicamente lo que buscamos es, como todos los Meetup que hemos realizado, es poder transmitir una información, un conocimiento, algo innovador que nos sirva para todos nosotros y de las mejores manos que son nuestros ponentes. Eh, Como siempre lo digo en todas las sesiones, siéntase libre de escoger un tema la cual usted sepa o tenga algún conocimiento que pueda darnos ese conocimiento hacia la comunidad mediante una charla. Estamos aquí para colaborar todos y la idea es esa, poder colaborar y generar con estos contenidos oportunidades de innovación, oportunidades de una startup o adicional también reforzar nuestros propios conocimientos y poder apoyar a los demás. El día de hoy vamos a tener dos charlas, vamos a tener dos sesiones. La primera va a ser con nuestro amigo Cristian Torres. Cristian Torres, para algunos que ya lo conocen, pero para otros no, forma parte del equipo de AWS. Él es Partner Solution Architect en AWS y tiene un rol importante en apoyo a los partners, en este caso la parte técnica y bueno, también adicional en otras relaciones de AWS. Seguidamente vamos a tener una charla. Lógicamente, Cristian nos va a estar hablando un poco de cómo aprovechar Cloud Enduro con AWS. Es una extraordinaria charla. Cristian nos va a estar apoyando, hablando un poco de ello, las estrategias que existen a nivel de disaster recovery, contingencia y de migración también. Y bueno, después seguidamente vamos a hablar un poco de las buenas prácticas de seguridad en AWS, aun cuando seguridad es muy extenso, el tema de seguridad, vamos a tratar de hacer un zip de 30-35 minutos sobre esto y voy a estar dando la charla a mi persona. Como les dije, la idea es que todos podamos dar charlas. El próximo Meetup lo vamos a hacer el mes de mayo, junio. Todavía no tenemos definida la fecha, pero prontamente lo estaremos anunciando. Cristian, ¿estás allí? Sí, aquí estoy conectado, Víctor. A Hola, ver, un gusto saludarte. muy buenas tardes a todos. Oye, Gracias por la Cristian, invitación. gracias, gracias. No, para nosotros es un honor tenerte acá en nuestra sesión del webinar. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera que si tienes alguna duda o algún tema, nos indiques. De igual manera, quería comentarte que estamos muy agradecidos en la comunidad por tu tiempo y por apoyarnos a las comunidades a nivel global, en este caso de Panamá en esta ocasión, sobre un contenido bastante interesante y que en mejor manos de nuestro amigo Cristian. Listo. Bueno, Vale. pues estoy intentando aquí compartir. Sí, No, ya te voy a nombrar porque como la tengo en sesión de dale. webinar, ya la quité la parte Ok. compartida mía para ver si te deja a ti compartir. No, me dice que todavía está deshabilitado Ok, por ya el voy a buscar organizador. para asignar. Aquí está, eso. Vamos a colocar acá. Uh-huh. Vamos a buscar aquí a Cristian, permíteme un segundo. Realizo nuevamente, Cristian, a ver si te aparece. Si puedes ahora. Sí, ahora creo que sí. Eso, sí, ya te acabo de colocar como, ok, Listo. excelente. Listo, entonces ahí aprovecho para presentarme, para que me conozcan. Mi nombre es Cristian Torres. Yo trabajo como un arquitecto de soluciones para partners, para canales en AWS. Cubro el territorio de Centroamérica y el Caribe, todo tipo de partners
digamos que ayudándolos en todo el tema del desarrollo técnico, desarrollo de negocio, a que se especialicen y que trabajen con clientes. Entonces, ese es mi rol y dentro de mi rol soy generalista, o sea, trabajo con muchos tipos de tecnologías y de servicios. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de Cloud Endure. ¿Por qué decidimos este tema? Hay ciertas cosas que han cambiado mucho recientemente, sobre todo con la facilidad de acceder a este servicio. Para los que no conocían de Cloud Endure, esta es una empresa que nació en Israel y era una empresa independiente de AWS. Entonces, ahora hace parte de AWS y la idea es contarles un poco de cuál ha sido esa trayectoria y cuáles son esos beneficios que tiene ahora cualquier persona para acceder a estas funcionalidades que tienen que ver con migraciones y con escenarios de disaster recovery que nos facilitan mucho la herramienta de Cloud Endure. Listo, entonces estos es como los temas que vamos a ver, temas de migraciones, por qué la nube en general para migraciones, desafíos generales que vemos al revisar diferentes tipos de migraciones. Esto también es algo importante para ver el valor de herramientas como Cloud Endure. Cómo Cloud Endure nos puede ayudar a simplificar y acelerar esos procesos, esas migraciones. Algunas historias de éxito. Cloud Endure en escenarios de disaster recovery, qué opciones tenemos. Y el tema, uno de los temas más importantes que es el licenciamiento. Cómo funciona, cómo podemos acceder a estas herramientas. Entonces, para entrar en contexto, esta es una frase que tiene que ver con la importancia de las migraciones para los negocios, para los usuarios, clientes, etcétera. Y aquí como para darles un contexto de Cloud Endure, como les decía, era una compañía independiente, nació en Israel, tiene una tecnología muy interesante para hacer migraciones. Después de trabajar en muchos proyectos de migraciones en el mercado, AWS adquirió esta compañía en enero del 2019, el año pasado, y pues han venido, después de esta adquisición, se han venido presentando varios cambios positivos, sobre todo para los usuarios que quieren hacer migraciones de una forma muy sencilla. Parte de lo que vamos a revisar hoy es cómo ahora podemos acceder de forma gratuita a estas licencias de Cloud Endure que antes tenían un costo. Ahora todos los partners o clientes, usuarios de AWS pueden acceder de forma gratuita a estas licencias para hacer migraciones sin tener que pagar algo adicional por el licenciamiento. Y también hay una buena noticia que tuvimos hace unas pocas semanas, que es la reducción de precios en las opciones de Disaster Recovery de Cloud Endure. Entonces, esa es parte de lo que vamos a revisar hoy. Y bueno, como para resumir un poco cuáles son los diferentes motivos por los cuales un usuario, un cliente, una compañía decide hacer una migración, pues están la mayor parte digamos que la mayor parte de estos usuarios que migran están buscando ahorro en costos. Esa siempre ha sido como la conversación inicial. Y cuando hacen estas migraciones se dan cuenta de otros beneficios que de pronto ni siquiera sean parte como de la oferta que estaban buscando inicialmente. Por ejemplo, el tema de agilidad que está acá. A ver, normalmente en una migración tradicional requería como hacer un assessment, identificar cuáles eran los equipos, etcétera, y hacerlo con AWS, lanzar las instancias que necesitamos, digamos que el cómputo optimizado para el workload que tenemos es muy sencillo, entonces es mucho más ágil y pues hay diferentes razones, hay unos clientes que están buscando más el tema de innovación, digital transformation, otros que están buscando cómo reducir costos. Puede que estén en un contrato de hosting tradicional, ese contrato está a punto de terminar y dicen, yo no quiero renovar este contrato por más años, quiero migrar a una nube donde pueda optimizar esos costos. Entonces, esos son parte de los drivers, de las motivaciones que tienen normalmente las personas o las empresas para migrar a la nube. En estas migraciones, pues vemos que los clientes pasan por diferentes etapas. Una etapa que puede ser la etapa de proyecto donde se están definiendo
cosas iniciales, donde se está definiendo, por ejemplo, cuáles son los objetivos a largo plazo de la migración, del proyecto, y digamos que establecer muy bien cuál va a ser, por ejemplo, el ahorro, el TCO, el retorno de la inversión, para después pasar a un foundation donde ya se empiezan a establecer como conocimientos más específicos sobre cuál va a ser la estrategia de migración que debemos tomar. Eso es muy importante. Depende de las expectativas del cliente, del punto de madurez que tenga ese cliente o donde estén ustedes, qué estrategia de migración debemos tomar, porque podemos tomar una migración donde hacemos un lift and shift, un rehost, o podemos hacer una migración donde estamos aprovechando servicios nativos de la nube, en este caso de AWS. Después pasar del foundation, establecer cuál es la estrategia. Normalmente los clientes pasan a la etapa de, como tal, ejecutar la migración. Y como vemos, la mayor cantidad de migraciones que se están haciendo hoy en día o la mayor cantidad de usuarios y de empresas comienzan con un lift and shift, una migración, digamos, sin hacer grandes cambios, y a partir de ahí empieza todo un proceso de reinvención o reinvention, como está aquí en el gráfico. Es decir, esto solo es un punto de partida para empezar después con otros procesos como optimización en el consumo de los recursos, de cómputo, de storage, de, por ejemplo, empezar a utilizar servicios administrados para optimizar el tiempo que dedican los recursos a administrar estas soluciones, o también utilizar nuevos servicios o nuevas arquitecturas como microservicios y serverless. Entonces, todo un proceso, y las migraciones son como ese punto de partida que tienen todos los usuarios, los clientes de AWS para comenzar ese viaje. Estrategias de migración. Nosotros lo conocemos normalmente como las 6 R, donde están estas diferentes opciones que comienzan, por ejemplo, si comenzamos desde abajo, las que están acá, retain es algo que no se va a migrar por ciertas razones, limitaciones, etcétera, no se puede migrar. Retire es algo que en el proceso, en el proyecto de migración, definitivamente lo removemos del ambiente por también diferentes razones, puede ser para optimizar costos. Refactoring se refiere, o comencemos por acá, rehosting son esas migraciones las más comunes, que es el lift and shift, es decir, migrar ese servidor, esa máquina virtual tal cual como está on-premises, a la nube, con algunos cambios mínimos que tienen que ver con, por ejemplo, DNS, direccionamiento IP, no, o sea, van a ser unos ajustes pequeños que no van a representar un cambio considerable en la aplicación. Después tenemos el replatform, donde, por ejemplo, si empezamos a utilizar servicios administrados como RDS, Amazon RDS, tener nuestra base de datos corriendo en Amazon RDS, pues ahí ya estaríamos considerando un replatform donde estamos aprovechando este tipo de servicios administrados. En repurchase estamos hablando de, por ejemplo, dejar de reemplazar algunos servidores o máquinas virtuales dedicadas a alguna aplicación o algún objetivo específico para ahora empezar a consumir estos servicios en otras modalidades, por ejemplo, como software as a service. Por ejemplo, si tenemos un CRM on-premises corriendo en unas máquinas virtuales y migramos a la nube, y en esa migración dejamos esos servidores atrás y empezamos a consumir ese CRM como un software as a service de algún fabricante, pues eso se trataría o se asociaría con un repurchase. Y refactor es la migración más compleja que requiere cambiar o rearquitectar esa aplicación. Entonces allá hablamos, por ejemplo, como de cambios más drásticos o más considerables en las aplicaciones, por ejemplo, hacer una migración heterogénea de bases de datos. Por ejemplo, de un motor comercial como Oracle SQL Server a Amazon Aurora. Eso sería considerado un refactor y requiere pues un trabajo adicional y tiene otros beneficios asociados. Entonces, en todo este tipo de migraciones y todas estas estrategias, ¿cuáles son los desafíos más comunes?
pues que manejamos muchos sistemas operativos diferentes, aplicaciones en algunos casos muy antiguas, otras modernas, diferentes tipos de bases de datos complejas. Todo el tema de migración puede ser un proyecto que consume muchos recursos y dinero y, por ejemplo, cumplir con esos tiempos que nos establecemos es algo difícil de las migraciones por todo lo que se puede presentar en estos proyectos. Y ahí es donde viene a ayudar bastante Cloud Endure, sobre todo en este caso, que estamos hablando de los beneficios que trae en este tipo de migraciones. Entonces, primero la flexibilidad. Podemos migrar desde cualquier fuente, es decir, de diferentes tipos de aplicaciones, bases de datos. Tomamos todo lo que está corriendo en una máquina virtual, se replica de forma continua y se pone a correr en una máquina virtual que va a ser nuestro target en la nube de AWS. Podemos soportar una gran variedad de sistemas operativos. Básicamente todos los sistemas operativos que soporta AWS se pueden utilizar con Cloud Endure para hacer migraciones, lo mismo con las bases de datos. Y tenemos la opción también de migrar de vuelta. Digamos que podemos establecer nuestro origen on-premises a AWS o lo contrario, nuestro origen puede ser AWS a on-premises y estas migraciones también las podemos hacer entre regiones de AWS. La idea de todo este servicio es que sea mucho más confiable, entonces eso es parte del beneficio que trae es que puedas hacer pruebas, puedas hacer, digamos que asegurarte de que la migración o de que el servidor, la máquina virtual que estás migrando está funcionando correctamente antes de enviar esto a producción o antes de pasar a producción. Entonces es parte de otro de los beneficios que tenemos acá. Es seguro, todos estos datos son encriptados tanto en tránsito como en reposo. Entonces, otra pregunta que también surge comúnmente cuando hablamos de migrar bases de datos o aplicaciones que pueden tener datos sensibles. La automatización es parte de lo que nos ayuda a poder cumplir con los tiempos, con los cronogramas que tengamos de la migración y es una de las ventajas más grandes que tiene Cloud Endure porque nos ayuda a liberarnos de muchas tareas manuales. Entonces, no necesitamos ser unos expertos en migraciones para migrar con Cloud Endure. La consola de Cloud Endure, esa consola de administración facilita mucho todo el proceso y, y es muy sencillo en general. No necesitamos manejar un montón de variables que por debajo Cloud Endure está coordinando. Entonces eso también ayuda bastante a simplificar todos estos procesos de migración. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer en el chat. Voy a pasar ya a la arquitectura como para profundizar un poco más cómo funciona. Tenemos una consola de administración de Cloud Endure en donde ustedes, si van a probarla, pues crean una cuenta, acceden directamente a esta consola creando una cuenta, automáticamente van a tener acceso a licencias gratuitas para hacer migraciones y esta consola va a estar conectada a diferentes ambientes. Va a estar conectada a nuestro data center, a nuestro sitio donde tengamos esas máquinas virtuales corriendo en premises. Este es el escenario más común, que sería la fuente on-premises y el target, una región de AWS. Entonces, ese Cloud Endure o esta consola de Cloud Endure se conectaría a través de un agente que se instala en las máquinas virtuales que queremos migrar. Después de instalar ese agente, se empieza también una, una comunicación con los recursos que van a estar en AWS y aquí vamos a tener digamos, un segmento de recursos, un grupo de recursos dedicados al staging area, que es el punto intermedio donde se va a hacer una replicación de forma continua y donde vamos a hacer las pruebas. Y por último vamos a tener esta subnet de target, que es donde vamos a lanzar las instancias que vayamos a migrar.
Entonces, Cloud o la consola de Cloud Endure va a estar comunicándose con este ambiente de AWS. ¿Cómo lo va a hacer? Una vez ustedes crean esa cuenta, ustedes van a tener la opción de ir dentro de Cloud Endure a una pestaña que dice credenciales y van a poner la información de esas credenciales para conectarse a su ambiente de AWS, para que pueda existir esta comunicación entre la consola de Cloud Endure y AWS. Entonces, básicamente lo que vamos a darle es el Access Key y el Secret Access Key de esa cuenta de AWS a Cloud Endure para que pueda acceder de forma programática. Esto lo que le va a permitir a Cloud Endure, a esta consola, es poder lanzar las instancias acá y también lanzar instancias de test y lanzar instancias de, digamos que de producción, una vez que vamos a hacer ese corte a producción. Entonces, ya teniendo esta, digamos, esta conectividad en curso, pues, ¿qué pasa? Nosotros instalamos el agente on-premises en cada una de las máquinas virtuales. Esas máquinas virtuales van a tener cierta cantidad de discos y lo que se va a hacer en AWS es iniciar una replicación, primero una sincronización inicial y después una replicación continua de esas máquinas virtuales. Entonces se van a crear unos volúmenes de EBS de esta área de staging, la misma cantidad de volúmenes que tenemos en, en nuestro sitio on-premises. Si son 3 discos, vamos a tener 3 discos acá de staging. En este caso son 5 discos, tenemos 5 discos y vamos a tener unas instancias asociadas a la replicación de estos servidores que van a ser las instancias más pequeñas posibles. Normalmente, como esta es un área solo de como un puente de replicación, se utilizan las instancias más sencillas posibles y normalmente las que se utilizan son T3, que son instancias de propósito general. Y en algunos casos, cuando pues la máquina virtual que estamos migrando es más robusta, se utilizan de tipo M, instancias de tipo M. Ahora, nosotros vamos a poder lanzar estas instancias digamos, una vez que se encuentran replicada esta información en la consola AWS, vamos a poder lanzar instancias de prueba, que la idea es que podamos nosotros probar que definitivamente la migración o esta instancia está corriendo correctamente, ya sea una aplicación o una base de datos, y hacer todas esas pruebas de forma segura antes de hacerlo en producción, antes de hacer el corte, que en la consola de Cloud Endure van a ver como el cutover se llama. Entonces vamos a tener la opción de hacer esas pruebas y, de una vez la recomendación es probar que las máquinas virtuales estén corriendo exitosamente por lo menos una semana antes de ir a producción, y ahí es donde vamos a lanzar nuestras instancias target. Entonces, estas instancias sí se van a lanzar con el tipo digamos que de instancia que nosotros elijamos. Una vez estamos en la consola de Cloud Endure, vamos a poder elegir el blueprint, que son como todas esas características bajo las cuales se van a lanzar estas instancias que van a ir a producción. Por ejemplo, las subnets, los security groups, el tipo de instancia, todo esto lo vamos a poder seleccionar y lo vamos a poder configurar acá para tenerlo bien definido cuando vayamos a lanzar estas instancias. Algo importante que hace parte de todo este proceso es que se crean unos discos y unas instancias. Como ven, las instancias que se crean acá como parte de la replicación son instancias más sencillas. Esto es lo único que tendría costo. Antes tenía costo que la licencia para migrar cada servidor. Ya esto no se está cobrando. Ese licenciamiento es gratuito en este momento. Lo único que tendría un costo sería el cómputo que se utiliza y el almacenamiento, los discos DBS que se utilizan o los servicios adicionales de AWS que se utilizan para poder lograr esa migración. Entonces, ese es otro punto para tener en cuenta. Aquí, como les mencionaba, digamos que una ventaja muy importante de Cloud Endure es cómo realiza esta migración o cómo realiza la replicación de estos datos que se hace al nivel de bloques. Entonces toma esta información, digamos que aprovechando esta estructura de datos, y lleva lo que sea
Por eso aquí vemos que está any application, cualquier base de datos. ¿Por qué? Porque al utilizar este mecanismo, toma todo lo que está corriendo en esa instancia, lo sincroniza, lo replica de forma continua y lo lanza en una instancia target en AWS. Entonces, debido a este proceso, digamos, que se utiliza de replicación a nivel de bloques, podemos soportar muchas aplicaciones, bases de datos, sistemas operativos. Y básicamente aquí ustedes lo que van a ver es una copia idéntica de las máquinas virtuales que tienen on-premise. Aquí algunos ejemplos de clientes que han utilizado Cloud Endure para cubrir o para realizar sus migraciones a la nube de AWS. Clientes, no solo podemos utilizarlo para migrar algo tan sencillo como una, dos máquinas virtuales, va a ser aún más sencillo porque no, digamos que no va a ser tan crítico y no se agregan muchos factores de complejidad. Pero la misma consola que utilizamos para hacer esta migración sencilla también nos puede servir para hacer una migración compleja o una migración masiva. En estos casos vemos ejemplos con clientes que migraron más aproximadamente 1000 servidores o 3000 servidores en este caso. Y Cloud Endure cuenta con opciones que ayudan a facilitar este tipo de migraciones masivas. Por ejemplo, en la consola van a poder acceder a una opción que se llama Launch Plans, que es como una sección donde podemos configurar el orden y cómo la estructura de cómo se realiza esa migración. Por ejemplo, si tenemos 100 servidores y de estos la mitad son servidores de aplicación y la otra mitad son servidores de bases de datos, entonces vamos a poder elegir en el launch plan, establecer, bueno, yo quiero migrar primero mis servidores de bases de datos y cierto tiempo después quiero empezar con la migración de mis servidores web. Eso es posible a través de la opción de Launch Plans o también podemos utilizar una característica que se llama tags o etiquetas en la consola de Cloud Endure que nos permite darle etiquetas específicas a cada una de estas máquinas virtuales. Por ejemplo, yo estoy trabajando en un proyecto donde estoy utilizando 5 máquinas virtuales y tengo otras que están en mi ambiente on-premises, pero esas no las quiero migrar todavía. Entonces puedo taguear las instancias o máquinas virtuales que tengo eh, específicamente dedicadas a un proyecto y dentro de Cloud Endure las puedo identificar claramente para migrar solo ese conjunto de instancias. Esto nos puede ayudar sobre todo cuando se vuelve un poco más compleja esa migración por la cantidad de servidores. En esta parte, como para revisar más en detalle a qué nos referimos con un proyecto de migración, también dependiendo de la complejidad, entre más servidores que hagamos migrar, pues va a ser un proyecto más completo o con más detalles. Pero normalmente lo miramos como en estas tres etapas. Primero, un assessment es como el paso inicial donde hacemos un discovery, un descubrimiento de cuáles son los recursos, de cuáles son las aplicaciones que están corriendo el sistema operativo, la utilización de esos recursos, toda la información que podamos obtener del ambiente donde están corriendo esas máquinas virtuales hace parte de ese Migration Readiness Assessment. Y con esto podemos, con toda esta información, podemos hacer análisis de TCO, ver cuál va a ser el ahorro que va a tener este ambiente si lo migramos a la nube. Y, y también, por ejemplo, identificar qué tipo de complejidad o de detalles tenemos que tener en cuenta en la siguiente etapa, que se refiere al Migration Readiness y Planning. Aquí estamos hablando, por ejemplo, ya de identificar cuáles son las dependencias que pueden tener estas aplicaciones, alguna limitación que pueda haber en migrar esas aplicaciones o esos servidores a la nube de AWS, y otra serie de, digamos que de pasos que nos ayudan en el plan de esta migración. Por ejemplo, landing zone para establecer una estructura de cuentas organizada donde tenemos todo cubierto en cuanto a seguridad, en cuanto a monitoreo, logs de todo lo que está sucediendo, los usuarios que están accediendo a estas cuentas, etcétera. Y
digamos que establecer muy bien cuál va a ser ese plan de migración, sobre todo si son migraciones complejas. ¿Por qué? Porque no podemos migrar todo de una. Va a ser, por ejemplo, vamos a migrar primero las aplicaciones menos críticas, se prueban esas aplicaciones y su funcionamiento para que todo esté correcto en la nube de AWS y después pasamos a las migraciones, a las aplicaciones o a migrar las aplicaciones más complejas. Por último, se realiza la migración, que ya sería como lo que hacemos con Cloud Endure cuando instalamos los agentes. Ya idealmente ya tenemos toda esta información, hemos hecho un plan, entonces podemos instalar los agentes y, por ejemplo, si es una migración masiva, establecer un launch plan en la consola de AWS, perdón, en la consola de Cloud Endure. Ahora, ¿cómo funciona el modelo de licenciamiento? Lo que les decía, estas son unas licencias que antes tenían un costo y ahora, digamos que desde que Cloud Endure es parte de AWS, pues ha cambiado un poco todo este modelo de licenciamiento, tanto licencias para migración como licencias de disaster recovery. Entonces, se pueden acceder a estas licencias por 90 días de forma gratuita. Si ustedes miran, 90 días es un tiempo súper razonable para completar una gran cantidad de migraciones. Puede que por ciertas razones necesitemos más de 90 días para completar la migración, entonces en ese caso lo que tenemos que hacer es abrir otra cuenta porque digamos que ahí se va a terminar el periodo de validez de las licencias, pero igual podemos hacerlo, continuar la migración con otra cuenta en Cloud Endure. Listo, listo. Y bueno, lo que les comentaba es los costos adicionales que puede tener, son los costos que se incurran en servicios adicionales de AWS para poder realizar la migración, como servicios de cómputo, las instancias que se lanzan para hacer la replicación continua y los discos de EBS que van a estar en esa subnet de staging. Ahora, hablando de disaster recovery en la nube en general, ¿cuáles son como los motivos que llevan a los clientes a buscar este tipo de soluciones? Puede ser aquí también reducción de precios como en migraciones. ¿Por qué? Porque un disaster recovery, ustedes han tratado de establecer como un esquema de disaster recovery on-premises, en sitio donde tenemos los servidores, es un proyecto normalmente complejo. Tenemos que buscar otro sitio que esté alejado, que no sea afectado por el mismo desastre, pensar en conectividad, conectar estos dos sitios, alquilar el sitio de disaster recovery, mmm, conseguir los equipos que van a ir en ese sitio. O sea, normalmente es un proceso muy complejo que la verdad en la nube se simplifica bastante. Entonces, ese es uno de los motores principales. Puede que por regulaciones también necesitamos un sitio de disaster recovery o, mm, o simplemente porque internamente ofrecemos un servicio que no puede dejar de, no podemos como que quedarnos tranquilos si tenemos una falla y dejamos de responderle a nuestros clientes finales por una cantidad de tiempo que no podemos controlar. La idea es poder establecer una solución de disaster recovery que nos ayude a cubrir exactamente esos requerimientos que tenemos en nuestro escenario y por eso es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de disaster recovery de estos dos conceptos, puede que ya los conozcan o no, pero la idea es siempre que en estos escenarios pues validemos que conocemos muy bien cuál es el RPO y el RTO, el Recovery Point Objective y el Recovery Time Objective de ese escenario, de ese cliente, de ese negocio. Y bueno, ¿qué significan estos dos puntos? Si tenemos un desastre, el Recovery, el RPO, Recovery Point Objective, hace referencia a la cantidad de datos que podemos perder o que estamos dispuestos a perder ante un desastre. Por ejemplo, aquí tenemos el desastre y si nosotros hicimos la última copia de nuestros datos 12 horas antes del desastre, pues vamos a tener un periodo de 12 horas donde no vamos a tener acceso a los datos que se generaron en ese tiempo.
en algunos escenarios 12 horas puede ser aceptable, en otros 1 hora es aceptable, en otros 2 días puede ser aceptable. Todo esto depende de la operación de cada uno y las aplicaciones que estemos corriendo. En Recovery Time Objective nos referimos al tiempo que podemos estar abajo. Por ejemplo, podemos estar abajo unos minutos, unas horas, unos días. Esto también va a variar mucho de acuerdo a las necesidades que tengamos. Y obviamente entre más pequeños sean estos parámetros, pues más robusta tiene que ser la solución que diseñemos o que busquemos para poder cubrir. Por eso tenemos diferentes esquemas de disaster recovery, entre los que están desde backup and restore, que es lo más simple de tener una estrategia de backups cada cierto tiempo, y pues saber cuál es el proceso para restaurarlos o para restaurar los recursos en caso de que necesitemos retomar la operación. Pilot Light. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No, parece que no. Bueno, Pilot Light hace referencia a otro esquema de disaster recovery que es muy común, que es donde tenemos algunos servicios replicándose, por ejemplo, bases de datos, y algunas máquinas virtuales podrían estar listas en la nube, pero normalmente lo que tenemos es un ambiente medio apagado, por decirlo así. Tenemos AMIs en AWS o tenemos lista la configuración de estas máquinas virtuales para lanzarlas en caso de que las necesitemos, y normalmente estamos replicando solo las bases de datos para poder lograrlo. Warm Standby y Hot Standby hacen referencia a esquemas que son más robustos, donde básicamente estamos replicando lo que tenemos on-premises en la nube de AWS. En Warm Standby estamos replicándolo con una arquitectura más sencilla, con instancias menos robustas. En caso de que necesitemos lanzarlo, mandamos todos nuestros requests o todas nuestras solicitudes a este sitio. Y Hot Standby es un sitio que estamos utilizando de forma continua para también recibir solicitudes. Entonces es un sitio mucho más robusto. De acuerdo al esquema que nosotros vayamos a elegir para nuestra solución o para nuestro ambiente, obviamente también va a variar el RPO, el RTO y el costo de la solución. A medida que lo hacemos más robusto, pues utilizamos más servicios, hacemos backups más frecuentemente, generamos snapshots, todo eso pues a medida que lo hacemos con mayor frecuencia, pues va a tener un costo adicional. Entonces, si miramos Cloud Endure, retomando el tema de Cloud Endure con Disaster Recovery, la solución de Cloud Endure se asocia mucho al esquema de Pilot Light, que de hecho es el esquema como que más común que se puede encontrar en soluciones de Disaster Recovery en la nube. Entonces, si miramos, aquí tenemos básicamente la arquitectura de cómo funciona Cloud Endure con Disaster Recovery. Si miramos, es muy parecida al esquema de migraciones. Aquí la diferencia es que cambia un poco el modelo de licenciamiento, los precios y la dinámica. Vamos a tener también unos discos, vamos a tener nuestras instancias de staging, las dos subnets, vamos a estar comunicándonos constantemente a través de los puertos, a través de ciertos puertos 443 y el 1500 dependiendo de qué tipo de comunicación estemos necesitando, si es Cristian, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, ajá, listo, se había ido el audio, disculpa. Dale.
Listo, les comentaba que en este caso, digamos que por debajo Cloud funciona muy parecido, pero cambia la dinámica para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora como usuarios, nosotros lo que queremos tener es esa replicación continua de nuestras aplicaciones, nuestras bases de datos a la nube de AWS y solo lanzar esas instancias en el escenario o en el ambiente de target si hay algún problema, si hay alguna falla en nuestro sitio principal. Entonces, aquí de nuevo vamos a tener el, digamos que el consumo de un licenciamiento, que hay una buena noticia por la reducción de precios que hubo en este licenciamiento, y de nuevo por los recursos que se generan aquí mientras se replican o se sincronizan esos datos las, de los servidores que tenemos on-premise. Entonces, ¿cómo funciona el licenciamiento de Cloud con Disaster Recovery? Aquí básicamente, déjenme ver si puedo salir. Bueno, aquí está el marketplace de AWS. Si ustedes van a este sitio web, van a poder encontrar la opción y toda la información de cómo funciona este licenciamiento. Básicamente se redujo en un 80% lo que cuesta tener un servidor en este modelo de Disaster Recovery. Se cobra por máquina virtual o por servidor. Y en este momento está costando $20 al mes por cada servidor. Entonces, es una reducción de precios significativa que se logró hace poco tiempo y pues esto nos facilita aún más tener nuestras soluciones de disaster recovery en este modelo como veníamos revisando con el esquema de Pilot Lite que nos permite recuperarnos muy rápidamente sin tener que invertir grandes cantidades de dinero versus lo que implica armar estas soluciones desde cero, ya sea on-premises o en la nube. Entonces, esto facilita mucho el proceso y la diferencia en cómo adquieren licenciamiento, si quieren hacer una migración, van directamente a la consola de Cloud Endure, abren una cuenta, tienen acceso a esas licencias, son asignadas de forma automática las licencias por 90 días. Y si quieren utilizar Cloud Endure para Disaster Recovery, irían al marketplace de AWS y las comprarían ahí directamente dependiendo de la cantidad de servidores que quieran cubrir con la solución. Entonces, aquí termino esta parte. No sé si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda. Sí, Cristian, ¿me escuchas? Sí. Fíjate que aquí nos están colocando qué diferencia existe entre esta herramienta y SMS. ¿Qué diferencia existe? Bueno, principalmente en cuanto a la operación o cómo hacer la migración, la diferencia más significativa es el uso de agentes versus no usar agentes. El Server Migration Service no utiliza agentes, utiliza un conector que está corriendo en el ambiente donde están las máquinas virtuales, que es una máquina virtual adicional, un conector, pero no hay necesidad de instalar agentes en cada una de las máquinas. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo ustedes elegirían el Server Migration Service versus Cloud Endure? En muchos casos, Cloud Endure simplifica mucho la migración por el esquema de migración a nivel de bloques, eso facilita bastante. Pero si ustedes tienen un ambiente donde por alguna razón es complicado instalarle un agente a cada máquina virtual que vayan a migrar, pues Server Migration Service podría ser una opción que cubriría ese requerimiento. De nuevo, el Server Migration Service lo que genera es una AMI, eso también cambia un poco en cuanto a la dinámica de la migración. Él genera una AMI y ustedes tendrían que lanzar la instancia con base en esa AMI que se generó después de hacer la migración. Y en Cloud Endure lo que tenemos es todo ese proceso por detrás automatizado y si ustedes
ya están listos para migrar, se genera directamente la instancia de S2 con todos los componentes que ustedes eligieron en ese blueprint que les mencionaba, que es como el archivo de configuración. Ustedes ahí le ponen, yo quiero que esta instancia de S2 me la lance en este security group, en este tipo de instancia, de este tamaño, con estas, digamos, con estas variables definidas por ustedes, y no tienen que ir digamos que a lanzarlo desde una AMI. Todo lo pueden hacer directamente desde la consola de Cloud Endure, que se está comunicando de forma programática. Son todos llamados APIs, vía API que hace la consola de Cloud Endure a AWS, y se conecta a través de las credenciales que desde el principio, cuando empezaron el proyecto. Excelente. Para ver, sí, gracias, Luis Carbonell. Tenemos una pregunta, nos dicen, tenemos que migrar SAP Business One a AWS desde VMware en premisa. ¿Hay algunas consideraciones particulares para este caso? Para migrar SAP, como tal, digamos que lo pueden hacer con Cloud Endure, migrar esas instancias a nivel de bloques. ¿Qué tienen que tener en cuenta aparte de, por ejemplo, pasar o migrar ese ambiente de SAP a AWS? Por ejemplo, temas de licenciamiento, hay que validar. O sea, cómo funcionaría, qué esquema de licenciamiento tiene el cliente, qué pasaría cuando lo migre. Todo esto, revalidarlo, porque no solo, digamos que SAP es uno de estos fabricantes, pero puede ser una base de datos SQL Server con Microsoft. Entonces, esa es como una consideración adicional que hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque Cloud Endure lo que hace es tomar todo lo que ve en esas máquinas virtuales, lo migra a AWS, pero Cloud Endure obviamente no se va a encargar de temas de licenciamiento ni de esos puntos con los fabricantes. Entonces, eso es algo que debemos revisar nosotros cuando vayamos a hacer alguna migración de este tipo. Y también ver si hay dependencias. Como les decía, de acuerdo a los componentes o a la arquitectura, a la aplicación que tengamos, puede que necesitemos establecer un orden en cómo se hace esta migración. No migrar todas las máquinas virtuales en un solo intento, sino establecer un orden de acuerdo a cómo funciona esa aplicación y a las dependencias que tenga. Entonces, para eso podemos aprovechar los launch plans o incluso la funcionalidad de tagueo en la consola de Cloud Endure para establecer ese orden en la migración que queremos hacer. Excelente. Tenemos una pregunta para tener un DRP. ¿Cómo se gestiona el tema de las licencias y demás? El tema de las licencias se refiere a las licencias de Cloud Endure. Sí, bueno, pensaría que, vamos a ver qué nos dice Luis Carbonell, que nos hizo la pregunta. Yo creo que sí, yo pensaría que son las de Cloud Endure, pero yo pensaría que para las migraciones son 90 días, ¿cierto? Migración son 90 días en los que tienen acceso a estas licencias de forma gratuita. Sí, bueno, otro factor a tener en cuenta cuando van a hacer una migración es validar el tiempo de la licencia, o sea, que no vayan a hacer como la migración y el proceso justo cuando se van a vencer estas licencias en el día, por ejemplo, 87. Y si están cerca a la finalización del periodo de la licencia gratuita, lo mejor es lanzar una nueva cuenta para reactivar el tiempo o para reactivar los 90 días y que no vayan a tener problemas, porque esa sí es una consideración adicional. Pero claro, simplemente aquí validando la licencia. Sí. Sí, nos decían que eran las licencias del RP, por ejemplo. Lo digo por el sitio alterno. Pero eso, sí. ¿Las licencias de Cloud Endure para el Disaster Recovery o
o de algún otro proveedor o de alguna aplicación? No, yo creo que sí, aquí lo que me dicen es que no, las licencias de los RP, por ejemplo, yo me imagino que quizás lo que quiere decir Luis es las licencias, ejemplo, si tú tienes un SAP o tienes un RP de Oracle o alguno, ¿cómo haces con el tema del licenciamiento para DR? Pero yo pensaría que ya eso va a depender de cómo tengas licenciado la adquisición de la licencia, ¿no? Sí, esto varía mucho. Ahí lo que les puedo decir es que, o sea, a nivel de la máquina, Cloud Endure copia todo exactamente igual como está corriendo on-premises. Entonces puede que hayan casos en donde simplemente el licenciamiento no va a afectar este proceso. ¿Por qué? Porque es exactamente la misma máquina, los mismos datos, los mismos estados, todo idéntico como venía corriendo, y la aplicación con todos sus registros, sus files, los keys, todo se copió exactamente igual, entonces sigue operando igual. El tema es cómo lo manejamos con ese proveedor y la licencia, qué tipo de, por ejemplo, de acuerdo tenemos con este proveedor. Podemos utilizar la licencia sin ningún problema para un escenario de disaster recovery. Ya son casos que habría que validar con cada fabricante para ver si hay alguna limitante utilizando el disaster recovery. Ah, bueno, excelente. De verdad que gracias por la aclaración, Cristian. Bueno, creo que no hay más preguntas. Oye, de verdad, Cristian, que magistral la charla y la ponencia. De verdad que estamos muy agradecidos por habernos dedicado un tiempo a la comunidad y al grupo de usuarios de AWS aquí en Panamá. No sé si tienes algunas palabras para el grupo, que esta fue realmente un contenido bastante importante. No, yo súper feliz de poder participar, de poder ayudar a las comunidades que tenemos en el territorio donde trabajo con diferentes clientes. Y, y pues si hay alguna otra oportunidad de traer otro contenido que pueda ser de interés, ahí con mucho gusto pues preparo otra presentación con otro material que quieran escuchar. Por ahora pues este material de Cloud Endure llama mucho la atención por la facilidad de acceso, por el tema del modelo de licenciamiento, y que lo pueden probar muy fácilmente. Lo otro que les quería decir es, en este momento en donde hay medidas de cuarentena y todo el tema en muchos países, no podemos salir, no podemos viajar, yo creo que estos espacios y las comunidades de meetups que hay en diferentes países son como el escenario ideal para compartir estos temas, para compartir conocimiento, y que esto sí no se va a frenar para nada. Por eso, hay Víctor, si hay más oportunidades de participar, con mucho gusto. Excelente, de verdad muy agradecido, Cristian. Y bueno, no sé si tendrás tiempo para acompañarnos un tiempo más. Vamos con la siguiente sesión, pero como le dije nuevamente, muy agradecido por apoyarnos y por tu excelente presentación. Si tienen algunas preguntas, igual creo que está Hernán también del grupo de usuarios y tenemos algunos amigos del grupo de usuarios para las preguntas, y si Cristian nos regala algunos minutos por si alguien tiene alguna pregunta, de verdad que muy agradecidos con todo. Entonces, vamos a presentar, permítanme, vamos a colocar acá. Ok, por favor, si me llegan a ver la pantalla. Ahí la vemos. Excelente, gracias.
Bueno, después de la excelente presentación que tuvimos ahorita con Cristian Torres, vamos a hablar un poco de las buenas prácticas de seguridad en AWS. Eh, Realmente esta sesión va a ser corta porque el tema de seguridad es bastante extenso y lo que busco en esta sesión es darle información y algún contenido de interés, que lógicamente es un contenido bastante importante para todas aquellas organizaciones, empresas, estudiantes, consultores, realmente arquitectos de soluciones que realmente requieran conocer un poco más de qué herramientas o qué opciones de seguridad tenemos en AWS. Mi nombre es Víctor Pérez Pereira y bueno, formo parte del grupo de usuarios de AWS en Panamá. Vamos acá. Ok. La agenda de hoy vamos a tener un poco de teoría, 65%. El resto vamos a ver algunos servicios de AWS. Nuestro objetivo, ¿cuál es el objetivo? Como lo mencioné hace un rato, obtener un breve conocimiento de las buenas prácticas que AWS recomienda y de acuerdo a lo que se ha realizado a nivel de prácticas como un programa o como digo yo, un libreto de documentos PDF o buenas prácticas que se diseñaron para ahorrarnos, en este caso a nosotros, los arquitectos de soluciones o cualquiera que utilice la consola o los servicios de AWS, lo que son las políticas de seguridad que nosotros quisiéramos crear desde cero. Ya hay unas buenas prácticas y unas buenas políticas creadas que nos van a ayudar a ahorrar tiempo y también para poder observar y mitigar estas anomalías que quizás logremos encontrar dentro de nuestras propias configuraciones que realicemos. Bien. Vamos con un poco de los mitos, y esta es una imagen que coloqué porque, bueno, básicamente lo que estoy dando referencia es que para tener seguridad en AWS necesitamos, y esto es porque, basado en la experiencia de Víctor, en este caso la experiencia que he tenido es que necesitamos, o las organizaciones dicen que necesitamos un experto de seguridad informática que sea del Olimpo. Si no somos una persona en la cual tenemos una expertise muy alta en seguridad, o en las organizaciones tienen que contratar o tienen que tener a alguien del personal que tenga alto grado de expertise en seguridad, no nos vamos a poder aplicar seguridad de manera correcta en AWS, y eso realmente es falso, porque existen diferentes mecanismos que nos permiten simplemente con pocos conocimientos que tengamos de AWS poder activar y hacer seguimiento de protocolos, o sea, de configuraciones de seguridad que podemos aplicar en nuestros ambientes. Debemos tener al menos XYZ certificaciones de seguridad. También es otro mito que dicen, bueno, si la persona no tiene 7 certificaciones de seguridad basadas en ISO 27001, la IMS3, o si no tienes la CISS, o sea, si no tienes las certificaciones, se te va a hacer muy, muy complejo aplicar configuraciones de seguridad en AWS. Eso es un mito que es falso, por lo mencionado que les dije sobre el punto 1. Y tenemos que es complejo aplicar la seguridad en AWS, y realmente que no. Fíjense que una de las cosas porque me gusta bastante la nueva AWS es porque está extensa en documentación y tiene muchas de las herramientas que ya podemos aplicar y podemos incorporar de manera sencilla, fácil y con una documentación muy liviana de lo que nosotros podemos hacer a nivel de configuración. No tenemos que ser un experto, un Zeus, para simplemente aplicar seguridad y cumplir unas buenas prácticas, porque básicamente nosotros escuchamos que, bueno, las buenas prácticas de quién, ¿no? Las buenas prácticas que nosotros tengamos en nuestras organizaciones o que nosotros creamos o creemos que las organizaciones deberían tener. Y debo adquirir un software de tercero. Este es el que más está de último, pero creo que sería el primero. No, pero es que yo debo adquirir un software de tercero ya que los servicios de AWS no cubren mis requisitos de seguridad. Eso es falso. Realmente no es así, porque no quiere decir de que tú no tengas necesidad de requerir un software de tercero. Por ejemplo, si yo voy a hacer una certificación a nivel de mi infraestructura de PCI, ya yo la tengo unas buenas prácticas diseñadas en AWS para yo simplemente activarla y basarme en eso, en esos documentos o en esa información de cómo debo aplicar una conformidad basada o un compliance basada en PCI. Con esto no nos estamos ahorrando una auditoría, pero simplemente lo que estamos es adelantándonos a cubrir, que inclusive se traslada en ahorro de costo,
y de gasto, es que ya yo puedo aplicar una configuración de mi infraestructura basada en PCI y ya lo tengo en AWS, entonces no necesito tener un software de tercero para ello. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir colocando en el chat. Y bueno, siempre cuando nosotros hablamos del modelo de responsabilidad compartida es porque parte de nuestro día a día. Tradicionalmente nosotros cuando estamos trabajando en un data center o en nuestras oficinas, donde tenemos un pequeño cuarto de servidores o en nuestras organizaciones, básicamente nosotros tenemos varias responsabilidades que tener en cuenta. Una de ellas es que nosotros tenemos que encargarnos del tema de la infraestructura, el tema de la luz, el tema de la refrigeración, el tema de la energía que sea continua, que se mantenga, que el Internet, si necesitamos el Internet, tiene que prevalecer el Internet con una buena conexión redundante. Todos esos requerimientos hacen de que a veces nuestras infraestructuras tradicionales sean un poco engorrosas mantenerlas. Y al mantenerlas, quiero decir, no es que nosotros simplemente la vamos a dejar ahí, sino que hay que hacer un continuo soporte y mantenimiento de ella. Y eso encarece lo que es el costo de lo que son nuestros servicios que van a estar disponibles, en este caso si tenemos una aplicación donde tenemos ese data center, porque básicamente tenemos que aplicar configuraciones y mantenimientos continuos. Cuando vamos a un modelo nube, y este es un modelo para todas las nubes, nosotros esto lo quitamos en el caso de que se lo entregamos, y no decimos entregamos porque la responsabilidad no va a ser completamente del proveedor, en este caso en AWS, sino que hay una responsabilidad compartida. Y esto es algo importante porque fíjense, si ustedes ven este diagrama, nosotros tenemos lo que es la parte que son los clientes, que es la responsabilidad de la seguridad en la nube, y es donde tenemos que AWS es responsable de la seguridad de la nube. Y separamos muy bien esto porque a veces decimos, bueno, pero es que quizás no tenemos una buena conexión con el centro de datos de AWS y eso es culpa de AWS. Sin embargo, no hemos revisado de que cómo es esa configuración de Internet, hasta dónde llegamos y qué hace que haya un problema que no podamos lograr una conexión estable hacia AWS. Entonces también es una responsabilidad compartida, en este caso por lo menos una configuración. Tendremos una máquina donde nosotros desplegamos en S2 una máquina y nosotros la contraseña que tenemos por defecto es una contraseña que AWS nos entrega con un método de buena práctica y esa contraseña realmente es una contraseña bastante fuerte. En el caso es una llave y si nosotros exponemos esa llave o exponemos la contraseña y lógicamente nos ingresan a esa máquina, la responsabilidad es nuestra, la responsabilidad no es de AWS. AWS nos entregó, basado en las buenas prácticas, unas credenciales que nosotros mismos tenemos que ser responsables de cuidarlas y rotarlas. Entonces, esto siempre es importante verlo. Este documento, hay una página de AWS que habla sobre el modelo de responsabilidad compartida. Al final de la presentación hay varios enlaces, pero siempre tenemos que tenerlo muy en cuenta porque, como lo dije, a veces nosotros damos toda la responsabilidad al responsable de la nube, en este caso del data center de infraestructura, y sin antes nosotros primero separar. Entonces, una recomendación es siempre revisemos el modelo de responsabilidad compartida para definir los alcances que tenemos nosotros como organización y los alcances que tiene en este caso nuestro proveedor de nube, que es AWS. La seguridad estratégica es algo que para nosotros, fíjense que algo de lo que nosotros tenemos como seguridad estratégica es que está diseñado para ayudarle a crear una infraestructura segura, resistente y eficaz y alto desempeño. Y esto va muy a la mano en estos 4 puntos, que es evitar. Nosotros simplemente en el tema de seguridad siempre tenemos que trabajar con la prevención. Nosotros tenemos que evitar y tenemos que definir los permisos que vamos a tener para los usuarios, las medidas de protección de nuestra infraestructura y hacia dónde nosotros vamos a conectar en esa infraestructura. Si nosotros tenemos una configuración de portafuego que va hacia, en este caso que está en AWS, en una máquina, un S2, y nosotros en el Security Group, en este caso nuestro firewall virtual, exponemos nuestro puerto 22 a nivel de Linux y dejamos que puedan entrar usuarios que no están permitidos o que se dieron accesos muy otorgados de manera all access, podemos tener algún problema. Entonces siempre tenemos que evitar y tenemos que lograr hacerlo con una estrategia. Entonces esto es algo importante que les voy a mencionar, aplicar una seguridad estratégica. Detectar. Nosotros tenemos que obtener visibilidad. Muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestras organizaciones a veces es evitar y responder, o lo que nosotros comúnmente conocemos como apagar fuego. ¿Por
porque simplemente lo que hacemos es que tratamos de evitar haciendo una documentación, pero no la aplicamos. Entonces, simplemente para nosotros poder detectar y poder responder ante esos hallazgos, tenemos que tener una infraestructura, tenemos que tener una visualización de lo que se está obteniendo en el momento. En este caso, patrones de conexión, logs de seguridad, logs de tráfico, conexiones que realmente que no estén basadas en las anomalías tradicionales, ingreso de los usuarios que no tengan perfiles de acceso y diferentes características que podemos ver. Fíjense que introduje la plataforma escalable para la gestión, pruebas y auditorías de eventos. Muchos de nosotros pensamos que nosotros la infraestructura de AWS cuando la colocamos ya, eso va a correr y listo, ya va a estar seguro, va a tener prevención, va a poder escalar, subir y bajar. ¿De acuerdo? Y realmente esto no, AWS te da las herramientas, la nube te da las herramientas y tú simplemente tienes que aplicarla a la configuración de acuerdo a cuál sea tu necesidad. Entonces, fíjense, también cuando nosotros respondemos, respuesta y recuperación automatizada. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado anteriormente que nosotros teníamos algún problema con el cómputo o algún tema con una máquina o algún evento, un servicio, y nosotros simplemente ante la recuperación automatizada no la podíamos hacer, porque simplemente no teníamos la disponibilidad de, si un disco duro se nos quemó y teníamos un arreglo, poder agarrar y migrar ese arreglo o simplemente disponer otra máquina para continuar mis operaciones. En el caso de la nube nosotros podemos hacer eso, nosotros podemos prepararnos ante el fallo. Algún documento importante que siempre les recomiendo es la teoría del caos, prevenir el caos y qué actuar cuando sucede algo. Entonces, los equipos de seguridad deben responder bajo un análisis de la causa raíz. Entonces, ¿cómo nosotros mitigamos las causas raíz? Activando log, activando trazabilidad y activando simplemente métodos de seguridad que nos permitan contener y mitigar esos problemas de seguridad que podemos tener. Y eso básicamente es el siguiente punto. Nosotros con las soluciones, nosotros podemos aprovechar la automatización. Muchas organizaciones dicen, bueno, pero ¿cómo hago si yo tengo un problema en una región AWS para yo desplegar toda mi infraestructura hacia otra región? Yo pudiera responder que en el caso de CloudFormation es un servicio de AWS que permite nosotros armar nuestra infraestructura y desplegarla de nuestros servicios. Yo simplemente puedo declarar toda esa infraestructura que tengo en una región para la hora de un problema o un fallo, desplegarla en otra región. Y esto rápidamente es lo que nosotros buscamos, ser ágiles. ¿Qué sucede si nosotros tenemos una base de datos que no puede escalar porque simplemente no tomamos la previsión de escalarla o no la automatizamos para que pueda ser escalable? Entonces tenemos que solucionar estos problemas porque en el mundo moderno hay muchas cosas cambiantes y en este caso es la cantidad de personas que tengamos. Ejemplo, ustedes tienen ahorita una página en la cual ustedes esperan por una publicidad, tener una gran cantidad de solicitudes durante un tiempo esperado. Si yo no hago la previsión de eso, ante la solución y ante la automatización de lo que pueda suceder en los eventos, yo no puedo asegurar rápidamente mi entorno AWS y en este caso hablamos de infraestructura y de seguridad. El AWS Well Architect es una solución bien pensada, diría yo que una de las mejores que tiene AWS, porque con el Well Architect nosotros podemos aprender, calcular y crear prácticas recomendadas de arquitectura. Y básicamente nosotros hacemos, y eso es común mucho en Latinoamérica, compramos un televisor, lo que hacemos es encenderlo, buscar el control, colocarle las pilas y encenderlo, pero nunca leemos el manual, sino cuando nos ocurre algo. Y esto es lo que nosotros con el Well Architect podemos evitar. Nosotros simplemente con el Well Architect es un marco de buena arquitectura y está desarrollado por AWS. O sea, AWS nos entrega de su manera gratuita la información de cómo podemos ayudar a nosotros los arquitectos a trabajar en la nube para crear una infraestructura segura, resistente y eficaz al alto rendimiento de las aplicaciones. Y eso es uno de los pilares que tenemos en el Well Architect. Por eso lo coloqué acá en la imagen del lado derecho, porque el pilar de la seguridad se concentra en proteger la información de los sistemas. ¿Bien? Y es algo que siempre les recomiendo que podamos utilizar. Y también el Well Architect tiene algunos laboratorios que nosotros podemos trabajar para trabajar con estos famosos pilares. El Well Architect se basa en unos pilares y nosotros podemos poder revisarlos inclusive en internet. También tenemos una página que les coloqué arriba que se llama el Compliance Center, que es Atlas. Atlas es una página web, inclusive ya Panamá
tiene ya alguna información que nosotros podemos tener sobre el compliance que tiene AWS a nivel global en cada uno de los países. En el caso de Panamá ya hay ciertas normativas o leyes que AWS se adapta perfectamente para nosotros poderlo. Y esto es básicamente por el área de seguro, banco, protección de datos. Y bueno, recordando aquí en Panamá que tenemos la ley 81 de protección de datos personales y AWS está dentro de ese marco de la ley 81 y básicamente porque la ley te dice de que nosotros, si tenemos un marco de referencia anterior o mejor a lo que se tiene en la ley 81, si aplica en este caso la conformidad. Y AWS tiene la ley de protección de datos personales de Europa conforme, y eso básicamente nos permite a nosotros también cumplir con esta ley aquí en Panamá. Para ver, servicios de seguridad e identidad de conformidad. Esta es una página web que se las voy a compartir y lo han clasificado muy bien. La clasificación nosotros tenemos acá en el caso de categorías, y estas categorías tenemos los casos de uso. Muchos de nosotros decimos, bueno, pero nosotros primera vez que estamos entrando en AWS, ¿por dónde empezar? Ya Víctor nos habló un poco del tema de seguridad, pero quisiera empezar con videos, alguna documentación, pero cuando llegó el tema de seguridad e identidad, ¿dónde acudo? Entonces, fíjense, AWS ha establecido una página, que es la que le menciono. Esa página tenemos nosotros cada uno de los casos de uso con el servicio a la derecha. Los que vamos a colocar en color rojo son los que vamos a ver algunos en la consola y vamos a hablar un poco de ellos. Pero fíjense, nosotros tenemos el Identity Access Manager, que es el IAM, es uno de los principales servicios, que es donde nosotros vamos a administrar los accesos a los servicios de los recursos en AWS. Quiere decir quién accede a AWS y es donde establecemos también los permisos basados en roles, basados en perfiles que nosotros vamos a definir para acceder a la consola, bien sea vía API por AWS a nivel web o vía al acceso por los SDK o vía por el CLI, que es el Command Line Interface de AWS. Uno de los servicios que tenemos también es el servicio de Single Sign-On. Esto nos permite a nosotros tener un único servicio de sesión, por lo menos para las personas que utilizan G Suite o Microsoft Outlook, pueden hacer una integración o utilizar OKT-Data, que también OKT-TA, que funciona también para manejar Single Sign-On. Tenemos administración de identidades de aplicación, tenemos Directory Service, que es un servicio bastante dinámico y flexible, donde tenemos un servicio de nuestro Directory Service administrado a nivel de Microsoft, o tenemos un simple AD, que es nuestro simple AD, que es un simple Active Directory basado en el DAP. Tenemos un servicio simple, seguro para compartir los recursos, que es el Resource Manager, y básicamente es esto lo que nos permite simplemente desconectar y tener y poder compartir nuestros recursos de AWS de una manera simple y segura. Esto es lo que el PA habla a nivel de Identity Access Manager. Los controles de detección. Nosotros siempre decimos, bueno, pero ¿cómo colectamos y cómo mitigamos? Bien, aquí le coloqué algunos, pero fíjense que uno de los más importantes es el Security Hub, y para mí es uno de los que son pilares en cuanto a nuestra seguridad, porque es un centro unificado de seguridad y conformidad. Está basado en algunas reglas, en unas normas, las cuales nosotros podemos usar, y esas normas simplemente las activamos para cumplir cada una de esas revisiones que nosotros vamos a tener. Vamos a mencionar el Security Hub, cómo se integra con otros servicios de AWS, que es lo que permite consolidar esa información. Servicio administrado de detección de amenaza Guard Duty. Muchos que trabajaron con Linux o trabajan con Linux han escuchado de Snore. Snore es un software que utiliza mucho Linux para hosmear puertos. Básicamente Guard Duty es parecido. Él detecta anomalías que se tienen a nivel de revisión de puertos, y esas anomalías que están revisando de puertos las tenemos a nivel de nuestros recursos que tenemos en AWS desplegado, bien sean las instancias de C2 que nosotros podemos tener. Analizamos la seguridad de implicaciones. Este es Inspector. Esto es un servicio bastante dinámico y bastante importante para las organizaciones también, y esto simplemente lo que hace es que analizamos la seguridad de nuestras aplicaciones que están, en este caso, dentro de nuestros servidores, bien sean instancias de C2. Y bueno, Detective es un servicio nuevo que fue anunciado el año pasado y ya está disponible en public a nivel general. Y esto nosotros hacemos la investigación de los posibles problemas de seguridad, y es un servicio basado en Machine Learning, de acuerdo a unos modelos de aprendizaje que tiene AWS, y lo que permite simplemente es detectar
de acuerdo a la conexión que nosotros podemos tener a nuestros logs a nivel de VPC, a nivel de CloudTrail, que es un servicio que lo vamos a mencionar aunque no lo coloqué acá, permite hacer hallazgos y permite ver el tema a nivel de anomalías que nosotros podemos tener. Ejemplo, unas llamadas API que no están contempladas como algo normal bajo el patrón que nosotros podemos tener, lo podemos ver con Detective. Y bueno, a nivel de protección de infraestructura tenemos Shield, que es un servicio de protección antiataque a nivel de 2. Shield se presenta a nivel de 2 versiones, Advanced y la Basic. La Basic es la que ya está integrada para nosotros cuando vamos a trabajar con WAF. Y bueno, WAF es simplemente nuestro servicio, nuestro Web Application Firewall, es bastante robusto, extraordinario, es uno de los servicios que recomiendo mucho para lo que es la parte de nuestras aplicaciones. Tiene muchas reglas ya definidas que no tenemos que crear el mundo, simplemente las activamos y ya él empieza a trabajar. Podemos detectar y podemos ver los logs de WAF para saber, y podemos crear alarmas con CloudWatch, que este es un servicio a nivel de métricas, para poder ver cómo está trabajando WAF y cómo las detectó y tener nuestros registros de venta. Y bueno, tenemos administración central, que es el AWS Firewall Manager, y esto es básicamente para centralizar nuestras políticas a nivel de firewall. Esto es basado también en organizaciones y forma parte del completo de la protección de infraestructura. Y bueno, tenemos a nivel de protección de datos, tenemos varios servicios, no los quiero mencionar tan detalle para que nos alcance la sesión, pero bueno, en el caso de protección de datos tenemos el Maze, que básicamente descubre, clasifica y protege sus datos a nivel de las búsquedas de S3, basado en inteligencia artificial. Tenemos nosotros administración y almacenamiento de clave, que es el KMS, es nuestro Key Management Service. Nosotros tenemos, en AWS tenemos dos formas de manejar nuestras llaves. Una de ellas es con el Cloud HCM, que es nuestro propio hardware para efectos de conformidad normativa, en este caso de la banca, o podemos trabajar con Key Management Service, donde podemos inclusive importar nuestras propias llaves, pero administrado con el hardware, lógicamente subyacente que tiene AWS. Tenemos el procedimiento Certificado Manager para aquellas personas que requieren un certificado de seguridad, SSL. AWS te lo da gratis, siempre y cuando tengas el recurso en AWS, y esto lo puedes incorporar en un balanceador de carga o en un CloudFront, que es un servicio CDN de AWS. Y bueno, tenemos Artifact. Artifact es un portal gratuito de autoservicio, y estos son informes de conformidad de AWS. Muchas de las empresas y organizaciones dicen, bueno, pero es que Artifact nos entrega un reporte o digamos un informe de cómo está la conformidad de AWS. Claro, pero es que realmente cuando nosotros en los auditores o las empresas que nos hacen revisión a nivel de seguridad nos dicen, mira, en el caso de AWS cumple con la 27001. Sí, bueno, nuestra infraestructura sí la cubre. Sí, aquí está. Ese Artifact es una página, es un servicio de AWS que permite a nosotros descargar esa conformidad. Sin antes mencionar, o sea, es importante también mencionar de que nosotros mismos tenemos que lógicamente validar nuestro propio software para que cumpla basado en esos patrones de infraestructura que ya tenemos previamente certificados. Y bueno, vamos un poco a la consola. Permítanme acá que voy a compartir la pantalla. Esto para acá, vamos a ver. Ok, permítanme esto. Si me ven la consola, por favor, me avisan. Sí. Ok, excelente. Entonces, fíjense, vamos a ver aquí algo. Yo preparé algunas cosas que se las voy a mostrar rápidamente. Y bueno, fíjense, básicamente nosotros aquí vamos un poco a primero S2. Fíjense que nosotros aquí tenemos dos máquinas que creamos. Estas dos máquinas que tenemos creadas son unas máquinas que lógicamente tienen una que está con Windows, otra está basada en Linux. Fíjense que nosotros tenemos aquí que están colocadas directamente con IP pública, algo que lógicamente no es recomendable. Pero fíjense que si nosotros vamos a los grupos de seguridad, que en este caso son las políticas o el firewall a nivel virtual que nosotros tenemos, fíjense que nosotros tenemos acá
algo que no es correcto. Nosotros tenemos un servicio web, la cual está expuesto. En este caso, las mejores recomendaciones y prácticas es que lo coloquemos en un balanceador de carga o en un CDN. Pero fíjense que nosotros tenemos acá expuesto el puerto RDP por el T389 hacia el mundo. Entonces esto es algo que nosotros a nivel de buena práctica no deberíamos tener, exponer estos puertos, al igual que lo tenemos por lo menos en este caso con la instancia de Linux. Nosotros simplemente vemos acá, y fíjense que nosotros tenemos acá el puerto 22. Tenemos una página web, pero tenemos el puerto de conexión SSH expuesto. Esto simplemente genera una anomalía en nuestra conformidad a nivel de seguridad, porque nosotros no podemos colocar puertos expuestos, y menos a 000 de nuestras instancias y nuestros recursos. Entonces, si nosotros tenemos alguna entrada de un servicio malicioso y nosotros exponemos nuestras contraseñas, o en este caso con un servicio web, en este caso la responsabilidad va a ser de nosotros por esta política, porque esta política nosotros fuimos las que la colocamos y fuimos responsables de ella, no AWS. Ahora bien, nosotros tenemos esto, y fíjense que acabo de mostrarles esto, que es la parte de seguridad. Tenemos que simplemente basarnos en que podemos tener varios grupos de seguridad, o podemos tener un grupo de seguridad por cada instancia. Lo que sí les recomendaría es esta parte, que configuremos realmente de forma adecuada estos grupos y evitar así los accesos. Nosotros estuvimos hablando un poco de GuardDuty. Ok, aquí tenemos, disculpe. Vamos a colocar acá. Vamos a colocar GuardDuty. Ok. Fíjense que aquí nosotros tenemos GuardDuty. GuardDuty, como les mencioné, él realiza lo que es la revisión de lo que es la parte de los servicios de AWS para conseguir hallazgos a nivel de nuestra gestión de puertos, de infraestructura que tengamos en las instancias disponibles, y a nivel también de accesos a nivel de IAM y otros servicios que están añadidos. Pero uno de los principales que nosotros tenemos a nivel de hallazgo es lo que es la parte de las S2, y a nivel de eso. Nosotros podemos tener inclusive aquí prevención a nivel, o podemos ver un hallazgo si alguna persona ha intentado ingresar a nuestra cuenta AWS de forma errónea, o continuamente nos ha hecho algo de gestión de fuerza bruta. Fíjense que aquí yo tengo dos hallazgos, en este caso una prueba de puerto, y fíjense que está asociado a una instancia. Esto fue hace 19 minutos en 4 ocasiones. Y fíjense que nosotros tenemos acá la severidad y tenemos cuántas veces nosotros la hemos colocado, o sea, cuántas veces nos han realizado la revisión. Ha sido vía HTTP, y esto simplemente ha sido, ejemplo, Telmex Colombia, y esto simplemente desde Bogotá nos han revisado, este es el actor. Y fíjense que nosotros tenemos, ha sido de manera un escáner, y nosotros podemos tener aquí la documentación de qué se refiere esto, a qué nosotros nos referimos con esto. Simplemente con esta información nosotros podemos ver aquí una breve descripción de qué se refiere. Bien, entonces, fíjense, este es un servicio que está clasificado por tres niveles. En este caso, los hallazgos van a tener de diferentes colores, y de diferentes colores tienen lo que es la severidad en cuanto a ese hallazgo. ¿De acuerdo? Yo puedo inclusive también tener una parte de enlazar diferentes cuentas, y también tengo la parte de una capa gratuita. A nivel de los costos, fíjense que yo estoy con la capa gratuita hasta el 27 de mayo, tiene 30 días, y fíjense que esto es lo que nosotros vamos capturando. Capturamos de CloudTrail Logs, de los VPC Flow Logs y de los DNS Logs que nosotros vamos a tener, ¿de acuerdo? Si nosotros vamos acá, vamos al otro servicio que les quería mostrar. Y este otro servicio, si tienen alguna pregunta, por favor háganmela saber. Vamos a ver acá un poco. Fíjense que vamos ahora a Security Hub. Security Hub. Nosotros vamos a tener aquí este servicio, como se los había mencionado. Fíjense que ya yo lo activé. Esto es lógicamente para la sesión del día de hoy. Esta es una cuenta de prueba. Esto simplemente lo que vamos a tener es como un tablero. Fíjense que inclusive aquí nos dicen que tenemos que habilitar, en este caso, Config, para poder aplicar lo que es la certificación CIS 2.05. Y fíjense que los hallazgos que va a tener Security Hub están conectados con lo que es GuardDuty, la cual se ha conseguido hallazgos, Inspector, Maze, lo que tenemos el análisis, el Access Analyzer de IAM, que lo vamos a ver ahora, y el Firewall Manager. Si nosotros venimos para acá,
Fíjense que yo tengo basado un score y ese score es por los estándares que yo tengo activado. Yo ahorita activé lo que es el estándar de lo que es el 6S, que es para la parte de fundamental de AWS, y tengo otro que también es importante, que es muy bueno, que inclusive se lo recomiendo, que es este, que es que es la parte de las buenas prácticas, los fundamentos de seguridad basados en prácticas con AWS. Dice que si nosotros vamos a un score, tenemos un score total, y tenemos aquí otra de ellas, que es el estándar de PCI, donde nosotros podemos activar. Ahora, estos son realmente nosotros los objetivos que hemos tenido, o en este caso los chequeos. Dice que aquí yo tengo 36 fallos a nivel de chequeo, y yo empiezo a ver aquí que tengo hasta grupos de seguridad. Si yo voy a esto, vamos a abrir aquí una pantalla, una ventana, disculpen. Fíjense que acá tengo una severidad que dice en medio, y fíjense que nosotros vamos a ver en la compañía basado en un producto, y aquí nos dicen por qué. O sea, de acuerdo por qué, de acuerdo a la 4.3, que es asegurar los security group por defecto en las restricciones de all traffic de las VPC. Y aquí nos dicen el tipo de recurso, por qué falló, o sea, el fallo, y la última actualización que tuvo, y el recurso que está asociado, que en este caso, si lo vemos aquí, es el grupo de seguridad a la cual está haciendo referencia. Entonces el nivel es medium y es nuevo porque se acaba de incorporar. Esto nos permite a nosotros ver rápidamente, nada más con solo activar el servicio, los hallazgos de seguridad que yo puedo traer en mi consola, en mis servicios de AWS. Ahora bien, si yo fíjense que aquí yo estoy viendo Insight, que esto es básicamente una característica nueva que ya tiene Security Hub, fíjense que yo también tengo hallazgos a nivel de buques de S3, tengo a nivel de instancias. Fíjense, si yo voy acá, vamos a buscar aquí un momento en el caso de instancias S2. Fíjense que yo tengo aquí dos asociaciones, fíjense que yo tengo aquí dos hallazgos que se han encontrado, y lógicamente aquí yo puedo hacer el detalle de ellas. Fíjense que ha sido uno a nivel medio y el nivel leve, que en este caso es el low, donde nosotros tenemos asociado al producto de GuardDuty, y esto es por el hallazgo de lo que estamos haciendo a nivel de la protección de puertos, o lo que detectamos a nivel de Security Group, y de lo que nos están haciendo, que en este caso es una prueba de puerto. Esto es basado en un robot, y lógicamente ese hallazgo lo tuvo GuardDuty, pero nos está mostrando consolidado Security Hub. ¿De acuerdo? Para ver, vamos a ver aquí, y fíjense que, bueno, terminé el de AMI. Entonces, fíjense, esto es un servicio bastante interesante. Si nosotros vamos aquí a la parte de los estándares, fíjense que aquí nos dice el porcentaje en este caso, de los estándares. En el caso de AWS, lo que es la fundamentación de seguridad a nivel de best practice, tenemos un 74% de score, y en este caso tenemos 35 y nos marca rojo. Yo inclusive puedo desactivarlo, y yo simplemente puedo trabajar basado en esta fundamentación. Mi recomendación: empecemos primero con la nueva, que en este caso es la AWS, y después, de acuerdo a esto, vamos activando las que nos requieren. En este caso, si una entidad nos obliga, nos indica que tenemos que basarnos en esta norma o este estándar, la activamos. Pero si no, algo muy básico que podemos tener, podemos hacer esta. Y la AWS está bien documentada y está bien basada en patrones de lo que es la parte de seguridad. ¿Ok? Fíjense que inclusive yo puedo ver los resultados aquí de una manera donde pasó, donde es crítico. El tema aquí donde tengo, por lo menos, ejemplo, Lambda, tenemos uno que pasó. Podemos tener, en este caso, CloudTrail, que tenemos activado. Entonces, fíjense, tenemos aquí varios servicios. El otro que vamos a revisar para ver GuardDuty es Confi. Confi es un servicio que es importante para nosotros. ¿De acuerdo? Vamos un poco a la documentación. Fíjense que vamos aquí a revisar AWS Confi. ¿Ok? Y entonces, fíjense, simplemente lo que yo hago es, con Confi, es un servicio que nosotros podemos habilitar a nivel de acceso para evaluar las configuraciones que nosotros tenemos en nuestros recursos de AWS. Pero fíjense que nos permite evaluar y auditar y tener conformidad en cuanto a ciertas reglas que yo puedo establecer basados en AWS Confi. ¿Cómo es eso? Fíjense. Y en AWS Confi yo lo activé, en este caso nosotros lo activamos, y yo tengo aquí por lo menos los recursos, en este caso el inventario que yo tengo actual basado en lo que tengo ahorita en AWS, donde tengo, ejemplo, 12 lambdas, tengo 9 security group, tengo llaves de seguridad,
tengo subnet, tengo tales ruteos y, en fin, una serie de servicios. Fíjense, si yo voy a nivel de IP. Y en este caso, fíjense que yo tengo una configuración donde yo apliqué unas reglas. Esas reglas son las que nos permiten hacer una evaluación basada en esas reglas para cumplir sí o no esa conformidad. Esas reglas muchas están ya predeterminadas, disponibles de manera gratuita para nosotros simplemente activarlas. Pero nosotros también podemos crearlas. Inclusive podemos crear una lambda que active un evento, la cual esté atachado a Confi para que me revise, ejemplo, si la instancia de XYZ tiene una IP pública y el momento en que se le coloque la IP pública, avisarnos. Sin embargo, también es importante saber qué podemos hacer en ella. Entonces, Confi trabaja con lo que le llaman remediación. Y en este caso, si nosotros vemos aquí, nosotros podemos ver que basado en nuestras reglas, nosotros podemos remediarlo, ¿de acuerdo? Yo aquí coloqué algunas reglas, fíjense que Security Hub coloca varias de ellas ya de manera automática cuando lo activamos, pero estas que yo están aquí, yo las acabo de colocar, bueno, las coloqué el día de ayer. Fíjense que una de ellas que ya está creada, dice por lo menos restricción de SSH, donde yo tengo aquí el historial de la última revisión, a qué afiliación está en esa regla, y fíjense que aquí me dice que ninguno de estos tres está compliant. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque simplemente yo tengo que, en la configuración, tengo restricciones, no he aplicado las restricciones a nivel de SSH. Yo simplemente puedo venir acá y vamos a hacer algo aquí, vamos a ir a C2. Yo simplemente puedo venir aquí, vamos a buscar aquí en este del Meetup, vamos a buscar este grupo de seguridad y le vamos a decir que este grupo de seguridad le vamos a quitar el SSH, ¿de acuerdo? Y lo vamos a buscar. Esto en este caso sería una remediación manual. Este grupo de seguridad es el 578. Si yo busco acá, fíjense que vamos a volver a revisar, yo le puedo decir reevaluar, y esto simplemente lo que va a hacer es o volver a aplicar la regla y volver a buscar y escanear de acuerdo a lo que consigue como hallazgo, me lo va a mostrar si está compliant o no. Bien, yo puedo inclusive eliminar los resultados o puedo editar básicamente la regla. Yo puedo aplicar queries de manera avanzada. En este caso, cuando yo aplico query, es basado en los resultados o en lo que tengo actualmente en AWS. En este caso, en Confi. Para ver, ok. Fíjense que vamos aquí a colocar Confi. Bueno, aquí lo tengo acá. Vamos a ver. Confi, ok. Ok, fíjense. Bueno, esto es porque nos pasó ya a la verdad. Fíjense que estos son queries que yo puedo colocar simplemente para ejecutarlo y decir, bueno, cuéntame cuántas instancias por grupo hay, ¿de acuerdo? Simplemente lo puedo marcar aquí y ejecutar para ver, y voy a ejecutar aquí el nuevo query, y aquí simplemente lo que ejecuto, ¿de acuerdo? Ahora bien, en este caso nosotros fíjense que vamos otra vez a la SSH, vamos a ver si ya terminó, bueno, todavía está, vamos a refrescar acá un poco, todavía está revisando, vamos a ver las que están compliance, fíjense que la 58, vamos a ver si ya está. No está, fíjense que hay unos grupos de seguridad que ya están compliant. Bueno, vamos a dejar que la regla siga trabajando. Entonces, bueno, este es un servicio también bastante interesante que nos permite a nosotros simplemente definir algunas reglas y en esas reglas hacer esos assessments que nos permiten remediar. Y la remediación puede ser, como lo hice ahorita, manual, o podemos activar una remediación generada basada en una regla, ¿de acuerdo? Para ver, y otro servicio que tenemos es el CloudTrail. CloudTrail es un servicio de AWS. Yo CloudTrail ahorita no lo he activado, por defecto ya viene activado, pero no almacena los logs de manera automática, hay que crearlos porque los mantiene durante 90 días. Y CloudTrail es uno de los servicios muy importantes que debemos activar porque nos permite hacer la trazabilidad, o trazabilidad no, nos permite registrar todas las llamadas que nosotros hacemos de las APIs de AWS dentro de la cuenta de AWS de nosotros. Quiere decir los accesos que hemos tenido, las llamadas que hemos realizado, si las llamadas son dentro del SDK, si es el Command Line Interface, inclusive podemos ver si los servicios están ejecutándose en un ejemplo, un Lambda que está invocando un DynamoDB, nosotros podemos ver el servicio que se está invocando y está registrado en CloudTrail. Y bueno, es un servicio que permite realizar auditorías por gobernanza y conformidad, porque nosotros no podemos borrar lo que tenemos en CloudTrail. Entonces nos permite realizar una auditoría bastante extensa de lo que sucedió. Y lo que hacemos es exportarlo, en este caso S3, lo podemos colocar en un log group de CloudWatch para simplemente funcione como una auditoría más adelante y yo lo puedo inclusive hasta exportar en un reporte, en un BI, en un QuickSight,
para que simplemente lo podamos tener almacenado para visualización de una manera más amigable. Vamos a ver, por último, vamos a ver en este caso el IAM. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor la pueden ir escribiendo. Fíjense que nosotros aquí, esto es algo que nosotros también, cuando nosotros creamos nuestra cuenta de AWS, debemos cumplir. Fíjense que nosotros acá hemos cumplido, tenemos lo que es la parte de estatus de seguridad de nuestra cuenta completa de AWS, y esto es lo mejor que nosotros debemos hacer, aplicar estas 5 características en nuestros IAM. Primero, activar un MFA con el root. La cuenta root no debe usarse. Por favor, no la usen. Muchas de las empresas, muchas de las organizaciones, inclusive muchas personas lo que hacen es utilizar la root para hacer todo. La root no permite limitar ningún permiso en tu cuenta de AWS. Para ello, lo que se requiere o lo que se aplica como buena práctica es que con la cuenta MFA, en este caso le damos más fuerza a nosotros poder ingresar con root y almacenarla y dejarla guardada. Nosotros en el root simplemente lo dejamos es por si nosotros queremos crear, en este caso, cambiar de plan de soporte de AWS, si queremos hacer algo muy puntual que lo requiera, pero no se recomienda usar root para nuestro día a día. Esto también es cumplir, crear usuarios individuales, crear grupos y asignarles permiso a los grupos. Muchas de nosotros lo que hacemos es, bueno, darle un usuario a administrar access, pero no es necesario. No es necesario porque yo no necesito tener el control total de AWS si yo lo único que voy a hacer es conectar una información de una máquina de S2 donde yo quiero simplemente llegarle a una base de datos y ni siquiera necesito usuario de AWS, necesito credencial para conectarme a la máquina. Pero le decimos, bueno, créate la cuenta y conéctate y conéctate a la máquina. Y realmente eso no es así, a menos que tenga System Manager, lógicamente. Aplicar políticas de protección a nivel de password, esto es una buena característica, que es de darle fortaleza a nuestros passwords. En estas políticas nosotros podemos, inclusive, fíjense que nosotros podemos cambiar nuestras políticas de que cada 90 días se cambie. Los usuarios cada vez que ingresan ya les va avisando unos 15 días antes de que tienen que cambiar su password, y nosotros simplemente les podemos dar inclusive fuerza a ese cambio obligado a nuestros usuarios. Por favor, realícenlo. Para ver, y bueno, rotar las llaves, esto es importante también. Nosotros tenemos llaves las cuales podemos utilizar para conectarnos a los SDK o simplemente para conectarnos por el command line interface. No es recomendable trabajar con llaves. Yo, en mi buena práctica, trato de usar lo menos posible una llave, porque si ya yo tengo un servicio, lo puedo atachar con un rol. ¿Bien? Entonces, AWS tiene un servicio que se llama Analyzer. Fíjense que es un servicio de la IAM, que también S3 lo tiene. Y vamos a esperar acá. Fíjense que esto nos permite a nosotros ver ciertos hallazgos, de las cuales simplemente yo puedo verlo acá por patrón. Fíjense que por lo menos acá yo puedo ver el usuario Pérez. Y fíjense que simplemente estos son hallazgos que han encontrado en este caso lo que es la parte de Analyzer de IAM. Tiene reportes, puedo tener reglas configuradas, y esto también lo bueno que tiene es que nos permite también visualizar lo que es nosotros, lo que son las buenas prácticas de AWS basadas en IAM, nuestro esquema a nivel de seguridad de usuario. ¿Okay? Y por último, que tenemos acá vamos con nuestro gran amigo S3. Disculpen si les hablo muy poco de los servicios, pero lógicamente hay mucha configuración que hay que explicar, pero lógicamente la idea es que se lleven un poco cierta información. Nosotros en este caso, fíjense que en los buckets he colocado y he creado y lo he puesto público. Si yo lo coloco público, fíjense que en este caso si yo tengo el Analyzer, que en el caso en S3, fíjense que aquí me dice que, para ver, estamos vamos a ver acá, ok, vamos a buscar aquí el S3 Analyzer. Fíjense que yo lo voy a buscar por Ohio, y fíjense que, bueno, no lo tengo activado ahorita, tengo que activarlo, pero lo que quisiera mostrarles es que nosotros este servicio de Analyzer simplemente lo que nos permite es ver lo que es la parte de los usos o los accesos, o analizar básicamente el tema de seguridad. Aquí lógicamente me dice, bueno, 6 horas después de los cambios a nivel de setting, nosotros podemos correr y verificar anomalías y patrones de anomalías en nuestro bucket S3. Esto no es recomendable tener nuestro bucket a nivel público. Fíjense que inclusive aquí a nivel de permiso te lo pone como público, y esto es básicamente porque yo coloqué, fíjense que aquí tenemos unas políticas de bloqueo de nuestro, pero
en los Access Control List, aquí yo simplemente coloqué que puedo listar todos los objetos. Y esto es algo que nosotros no debemos usar, ¿de acuerdo? Nosotros simplemente con esto no lo debemos tener disponible. Recuerden que en las propiedades nosotros de configuración tenemos los Access Control List y tenemos las políticas a nivel de bucket y lo que eso lo llaman las Core Configuration. Estas son configuraciones que nosotros debemos realizar para nosotros tener nuestro S3. Y muchos de ellos lo que hacemos nosotros es que creamos el S3, queremos compartir un archivo, lo hagamos público y no estamos viendo de que tenemos un tema de seguridad que en este caso Security Hub o otro servicio nos los va a detectar o nos lo va a detectar como que no está conforme. Bien, entonces bueno, para terminar, déjenme compartir acá, vamos a dejar de compartir y vamos a colocar acá, permítanme, para ver, ok, vamos a ver si me ven la pantalla, por favor, ¿sí? Sí. Ok, vale. Ajá, y ahora que sigue, Víctor, nos hablaste de muchas cosas, algunas no entendimos, algunas realmente las pasaste muy rápidas y no comprendimos muy bien cómo nos las explicaste. Y bueno, discúlpenme en esa parte, quizás lo explico de una manera muy técnica y no de una manera muy plana, pero básicamente, ¿qué es lo que sigue? O sea, fíjense. Estas son algunas de como digamos, las recomendaciones que les puedo dar. Una de ellas es, primero, cree, modifique y adapte un plan de seguridad. Uno de los errores que he visto en las organizaciones es que se basan en un esquema de seguridad de 1950. O sea, debemos mantener nuestros esquemas de seguridad, nuestro plan de seguridad siempre actualizado. Y también tenemos una de las que nos dicen es que, no, pero es que yo no tengo un departamento de seguridad, por lo tanto, ¿cómo hago el plan? No, el plan lo puedes hacer tú. El plan lo puede hacer un departamento de IT conjunto con cada uno y simplemente ese plan es algo muy sencillo donde nosotros simplemente podemos colocar qué tenemos actualmente, cómo nos estamos protegiendo, si tenemos antivirus, software de verificación de puertos, firewall, y en este caso, aparte de eso, qué herramientas tenemos y nosotros podemos trabajar. Cuando involucramos a la nube, también tenemos que validar qué software tenemos o qué está disponible en AWS. Ahorita el mundo ha cambiado y bueno, siempre está cambiando y ahorita más aún ha cambiado por el tema actualmente de que estamos pasando todo. Y hay muchas empresas o muchas organizaciones que están haciendo el híbrido. Quiero algo on-premise, quiero algo en la nube AWS. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? Entonces, básicamente, cree el plan, actualice el plan, vea qué oportunidades tiene con AWS en ahorrar costos. Me ha tocado con muchos clientes que me dicen, bueno, Víctor, yo estoy pagando X software para verificar mi tablero de conformidad de seguridad a nivel de puerto. Bueno, pero es que tú puedes integrarlo de manera híbrida, puedes tenerlo en AWS y ya te estás ahorrando un costo. Lógicamente hay un costo en AWS, pero es muy mínimo comparado con el licenciamiento de un software propietario que puedes pagar anualmente sí o no lo uses. Aquí en AWS pagues por lo que uses. El segundo punto es determinar cuál servicio es más costo-beneficio y tiempo a configurar. También me ha pasado mucho que las personas dicen, oye, Víctor, tengo 15 servicios de AWS activados por seguridad. Tú sabes, para tener seguridad. No, señores, no se basa en activarlos todos. Se basa en activar los que nosotros requerimos o los que nosotros vemos que nos van a servir de utilidad para nuestra organización, para nuestro compliance, para nuestra conformidad o para nuestra seguridad básica. Toda empresa o toda organización debe tener una seguridad básica. Discute con el equipo de trabajo. Involucrarlo. Siempre tenemos que estar involucrados. Esto es algo que yo siempre se los recomiendo a todos. Discuta con el equipo de trabajo de seguridad y cumplimiento. Algunas organizaciones no tienen un departamento de cumplimiento, otras sí. Y por lo general tratamos de que los departamentos de seguridad hagan todo y cumplimiento después nosotros les informamos. Y entonces cumplimiento viene a hacer preguntas que realmente seguridad no sabe qué responder porque no se reunieron, no nos reunimos, no discutimos entre ellos. Entonces, si las alternativas que tienen definidas en el plan se adaptan a las buenas prácticas de la empresa, valide si cumplen los requisitos de alguna norma. Nos dice, mira, Víctor, es que yo tengo una norma y esta norma se acerca a esta norma y ya AWS me lo tiene, pero no lo tiene tipificado como una norma. ¿La puedo aplicar? Sí, sin ningún problema. La puedes aplicar, porque si te dicen de que tú tienes que mantener tu disco duro cifrado, tu conexión cifrada, tienes que manejar una rotación de llaves, tienes que manejar una rotación de usuarios, unos privilegios de acceso solo en lo que requieres a nivel de servicio,
Señores, eso no tiene nada que ver con hacerlo como si fuera un software o un compliance completo. Eso simplemente son algunas normas o algunas ítems que colocamos en nuestro plan de seguridad y simplemente hacemos referencia a qué servicio en AWS estamos llamando para cumplirlo. Y ya, ejemplo, allá. Con IAM yo puedo cumplir casi la mayoría de lo que es la protección a nivel de identidad, porque tengo roles, tengo perfiles y en este caso tengo usuarios y grupos los cuales yo puedo administrar. Y ahora, bueno, parte del otro, crea ambientes de prueba y capacita al personal que estará involucrado. Esto le permite determinar el alcance antes de implementarlo. Por favor, recordemos que los ambientes de producción son una cosa y los ambientes de desarrollo y de prueba son otra. Muchas veces, por nosotros aplicar seguridad, lo hacemos directamente en nuestro ambiente de producción, sin ver de que al aplicarlo, por no tener el conocimiento o no probarlo, podemos exponer algo que sí podemos comprometer. Y esto no es porque simplemente lo diga yo, simplemente porque ya ha pasado en la práctica donde decimos, no, este servicio lo activamos y lo metemos de una vez en productivo porque no hay que configurarlo y dejarlo así. Sí, pero realmente hay que parametrizarlo, hay que documentarse, hay que revisar, hay que experimentar en él y ahí es cuando nosotros lo pasamos a producción. Busque una asesoría externa, es recomendable, pero recuerde el Olimpo. Recuerde que no vamos a buscar a Zeus y vamos a bajar a Zeus porque nosotros simplemente necesitamos buscar un crack de seguridad. Por lo que les he mostrado, yo no soy experto de seguridad y para los que me conocen, yo no soy experto en seguridad. O sea, digo yo, soy neófito en la seguridad porque no conozco nada de seguridad con muchas personas que saben más. Pero aquí no se está valorando quién sabe más. Se está valorando de leer la documentación, investigar el servicio, aplicarlo, más nada. Apóyese de la documentación existente de AWS. Miren, muchas de las cosas que nosotros vemos en Internet dicen, bueno, que puede ser información que no está, pero la documentación de AWS es tan extensa que se nos hace muy rara ocasión que nosotros creamos un ticket para preguntar algo. Porque AWS tiene muy buena documentación. Mucha de ella aplica para la mayoría de las buenas prácticas. Ejemplo, para la de PCI. Y en esto te ahorras muchos gastos de inversión y certificaciones, porque por lo menos la de PCI hay un documento que existe, que es un Excel, que simplemente tú te bajas de la página del PCI, donde te da 200 y algo de puntos que debes cumplir para tener PCI. Pero vaya, ya salió Security Hub con AWS para activar PCI en mi configuración de AWS. Y simplemente lo que yo tengo que hacer es checklist de lo que tengo y de lo que no tengo tengo que aplicarlo o descartarlo porque no lo estoy usando. Y realice el AWS Well Architect Lab. Siempre se los recomiendo, el Well Architect Lab es bueno, no es necesariamente que, no, pero es que yo sé mucho de AWS o yo no sé nada de AWS y eso para mí es complicado. No. Es muy importante tenerlo y hacerlo, ¿de acuerdo? Inclusive, buenísimo que lo acaban de compartir, igual lo voy a mencionar en los mensajes. Algunos enlaces, esta presentación va a estar compartida, pero fíjense, el modelo de responsabilidad compartida, la seguridad estratégica, el Well Architect Labs y las preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos. Las preguntas frecuentes sobre privacidad de datos hablan sobre cómo AWS maneja nuestra seguridad y qué nos ofrece a nivel de seguridad. Y esto incluye cuestiones perimetrales, de infraestructura, de cifrado, de lo que es protección de mis datos, qué exposición de datos tengo si yo expongo un dato, cómo cuida AWS mis datos, qué modelos de seguridad aplican a AWS mis datos. Y bueno, de verdad, muchas gracias por haberme escuchado. Disculpen si me demoré más de lo debido y hablé un poco más de lo debido. Básicamente lo que quería era explicarles algunos. Hay muchos servicios más que podemos hablar de seguridad. Quizás hay unos, por lo menos como otros Hackbazor también que no lo llegué a comentar o no llegué a fondo con el tema de ¿cómo se llama? De Security Hub o CloudTrail. Pero vaya, la idea es esto, que se lleven un poco de conocimiento y un poco de lo que podemos en AWS hacer a nivel de seguridad. Como les dije, mi nombre es Víctor Pérez Pereira, los invito a nuestro canal de YouTube. Este es el enlace. No tenemos un enlace ahorita oficial porque tenemos que tener 100 suscriptores para tener un perfil. Hernán, por favor, comparte el enlace si puedes de Telegram. Tenemos un grupo en Telegram también, no hace mucho que lo acabamos de crear. Esta es nuestra página de Meetup, tenemos abajo. Y bueno, no sé si quieren comentar algo o alguna pregunta que tengan por acá.
Bueno, listo. Bueno, oye, de verdad, muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy asistiendo a este Meetup online. Y yo no sé si Cristian está, yo creo que se fue, pero igual. Aquí estás ahí. Ah, es que no veo ya, disculpa. Ah, Cristian. Ajá. Bueno, y las pizzas, sí, don Marco, bueno, faltaron las pizzas, pero las pizzas van a ser virtuales. Prontamente ya comeremos pizza en el grupo de usuarios con el Meetup. Bueno, no sé, Cristian, algunas palabras de despedida para todos. No, solo con respecto a lo que mencionaste, que es muy importante el buen arquitecto framework y estos laboratorios. Víctor hizo una revisión rápida por muchos servicios y con los laboratorios de Architected pueden hacerlo ustedes por su cuenta, validar cada uno de esos temas de seguridad. Si van al pilar de seguridad, hay laboratorios sencillos, independientes, de temas de seguridad. Y como les dice Víctor, aquí es que ustedes puedan familiarizarse un poco con los servicios y no necesitan ser expertos. Con esos laboratorios pueden hacerlo muy fácilmente, paso a paso, y familiarizarse aún más con la consola. Excelente, excelente. Oye, de verdad que Cristian, muchas gracias por haber estado también con nosotros hasta el final. Y bueno, de verdad, muchas gracias a todos por haber asistido. Esta sesión se grabó, la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Y bueno, prontamente estaremos hablando sobre el anuncio del nuevo Meetup. Para mí ha sido un honor y de verdad para mí haber estado con Cristian el día de hoy con ustedes. De verdad, muchas gracias y recuerden que si ustedes quisieran dar alguna charla, bienvenido sea. La idea es que todos podamos brindar ese conocimiento que quizás tengamos, así como lo acabo de hacer yo o como lo acabo de hacer Cristian, para que nos llevemos algo de conocimiento y podamos aplicarlo con AWS. Y bueno, nada mejor que lo que hablamos de Clone Tour y cuestiones de seguridad. Para mí ha sido un honor y que tengan una feliz tarde y feliz día martes. Gracias. Gracias, descansen. Hasta Gracias, luego. hasta luego.